viendo todas las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, y con escenas como esta. Tu madre no querrá verte de nuevo si no te casas con el señor Collins, y yo jamás querré verte de nuevo si lo haces. Señor Bennet. Papá, gracias. O esta. No podría haberte dejado ir, mi Lizzie, con alguien menos digno. Gracias. Es imposible que no haya sentido afinidad con el señor Bennet, sobre todo porque su hija favorita es Elizabeth, y seamos honestos, todos queremos ser Elizabeth. Sin embargo, si nos sentamos a pensar en el personaje, ¿es el señor Bennet realmente un buen padre? En este video vamos a hacer un análisis del personaje del señor Bennet y al final de este video vamos a determinar si el señor Bennet es o no es un buen padre. Si este tema te interesa y quieres seguir viendo, te invito a que veas el video hasta el final y que te suscribas a mi canal y actives las campanitas de notificaciones. Para poder dar una respuesta objetiva, y como no soy ninguna experta en el tema, decidí buscar en la web las características que definen a un buen padre, y elegí al azar 6 características que me parecieron adecuadas, para a partir de ellas realizar un análisis detenido por cada característica, para al final decidir si el señor Bennet se gana el premio al buen padre o no. El criterio de evaluación es muy sencillo y lo vamos a simplificar en lo siguiente. El señor Bennet ganará el título de buen padre únicamente si cumple con 4 de las 6 características. Antes de zambullirnos al análisis directo de cada una de las características, me parece importante listarles primero estas características, las cuales son: 1. Un buen padre protege y guía a sus hijos. 2. Un buen padre proporciona un hogar seguro y cariñoso. 3. Un buen padre proporciona reglas y amor. 4. Un buen padre deja de lado lo que necesita o quiere para ayudar a sus hijos. 5. Un buen padre demuestra atención a sus hijos. Y 6. Un buen padre acepta la responsabilidad de ser padre. Ya definidas las características, ahora sí vamos a empezar con el análisis de cada una de ellas. La primera. Esta primera característica contiene 2 componentes, protección y guía. En relación a la protección, la voy a enfocar a la protección económica futura de las hijas, teniendo en cuenta que el futuro que puedan llegar a tener, sobre todo en la época en que se ubica la novela, depende enteramente de ello. Y en el caso de los Bennet, el dinero cobra mayor relevancia por el hecho de que, aunque no son ricos, no pertenecen a una clase social baja, y por lo tanto las mujeres están socialmente suscritas a 3 opciones de vida. 1. Casarse. 2. Trabajar como institutrices, que es el único trabajo digno para su clase. O 3. Ser solteras. Pero esta soltería tiene 2 matices. Pueden ser solteras con dinero, viviendo de la herencia o dote que les dejen sus padres, o ser solteras muy pobres que dependen de la caridad de sus familias. Ahora bien, ¿cuál era la situación de las Bennet? Recordemos que la propiedad de Longbourn no podía ser heredada por las hijas al no existir un hijo varón, y la propiedad, a la muerte del señor Bennet, pasaría a manos del señor Collins, junto con toda la renta que produzca la propiedad. Asimismo, el libro nos indica que los Bennet nunca hicieron economías que les permitieran ahorrar, por lo que en cuestión a dote ahorrada, no había ninguna, y si existía, era ínfima. Así que a la muerte del señor Bennet, que como la señora Bennet indica, puede ser en cualquier momento, las hijas quedarían en una situación precaria, pues no tendrían ni un techo sobre su cabeza para vivir, ni una dote para sobrevivir en el futuro. De modo que como padre que debía asegurar la protección de sus hijas, el señor Bennet, que debía proporcionarla en la forma de dotes, no lo hizo apropiadamente. Ahora, en lo que se refiere al segundo componente de esta característica,
En relación a la guía, la educación de sus hijas la dejó en manos de su esposa, lo cual era bastante común en aquella época designarlo en las manos capaces de las esposas. Pero ojo, la palabra capaces es predominante. Y en el caso de la señora Bennet, el señor Bennet era consciente de que ella no cumplía con esa cualidad. La señora Bennet era una persona insensata y muy poco inteligente, por lo que su intervención en la forma de educar a sus hijas, sobre todo en las menores, habría sido bastante provechosa y habría evitado que Kitty y Lydia se convirtieran en jóvenes indolentes y tontas, lo que no solo reducía su propia posibilidad de atraer parejas adecuadas, sino que además perjudicaban la reputación y el nombre de la familia, afectando directamente las posibilidades de sus otras hermanas. En ese sentido, y como conclusión en relación a esta primera característica, el resultado es un definitivo no cumple. En cuanto a la segunda característica, me es un poco difícil asignar una calificación al señor Bennet, porque aunque existen los ingredientes de un hogar disfuncional, con un señor Bennet burlándose de sus hijas menores y de su esposa, mostrando cero respeto por ella, y también un reparto desigual de cariño a sus hijas menores, enfocándolo especialmente en Jane y Elizabeth, el hogar de los Bennet no se presenta como lúgubre o abusivo, y de hecho las hijas parecen vivir felices y podríamos que decir seguras. Por lo que me atrevo a poner mis manos en el fuego y darle una calificación sobre esta característica al señor Bennet de si cumple. Sin embargo, me encantaría leer tus opiniones al respecto en los comentarios. Si tienes alguna, no olvides escribirlas abajo. En lo que se refiere a proporcionar reglas y amor, la única regla que se puede atisbar a lo largo del libro que impone el señor Bennet es que no se le moleste cuando está en su biblioteca. De resto, el señor Bennet deja que sus hijas sean libres e incluso les permite ser presentadas en sociedad antes de que sus hijas mayores estén casadas. Y no hay ningún tipo de restricciones en cuanto a su comportamiento, ni siquiera en público, ni siquiera cuando pueden avergonzar a toda la familia. De modo que, en relación a reglas, el señor Bennet falla garrafalmente. Por otro lado, en términos de amor, el señor Bennet no se muestra como una persona bastante cariñosa, pero sí se puede ver el cariño que siente por sus hijas. Es cierto que lo expresa mucho más efusivamente hacia Elizabeth y Jane, pero yo creo que en el fondo siente cariño por todas sus hijas. Sin embargo, atiñéndonos a la característica tal y como es, el señor Bennet no la cumple. No establece reglas que refrenen los comportamientos de sus hijas menores, pero tampoco les demuestra amor constantemente. De hecho, se burla de ellas y enfrente de ellas. En cuanto a dejar de lado lo que necesita o quiere para ayudar a sus hijas, en el libro tenemos 3 instancias al respecto. La primera es cuando va a visitar al señor Bingley a pesar de no querer hacerlo, para que sus hijas tengan una posibilidad de un buen partido. En términos generales podríamos leerlo como un acto desinteresado de su parte en pos del futuro de sus hijas, y que con ello está sacrificando su comodidad. Sin embargo, esta no me la paso por completo, porque el señor Bennet también lo hace para evitar que la señora Bennet siga molestándolo con que, si no lo hace, sus hijas van a perder una oportunidad de conseguir un matrimonio adecuado. Así que digamos que esta instancia es un 50-50. Lo hace desinteresadamente para ayudar a sus hijas, pero a la vez lo hace para quitarse de su espalda a la señora Bennet. La segunda instancia es cuando interviene y le da su respaldo a Elizabeth en relación al matrimonio con el señor Collins. El señor Bennet, aun a sabiendas de que el matrimonio de Elizabeth con el señor Collins solucionaría todos los problemas de la familia, él decide ponerse de su parte y de la felicidad de Elizabeth y apoyarla en esta decisión. Este sí es un acto en el que el señor Bennet actúa totalmente desinteresado en pos de su hija, por lo que esta instancia va a estar a su favor. En cuanto a la tercera, tenemos la escena en que a Lydia le invitan a ir a Brighton con los señores Carter, y él prefiere dar su permiso a tener que aguantarse los reproches de Lydia durante todo el verano,
a pesar de que Elizabeth le pidió que no lo concediera, porque el comportamiento de Lydia podría llevar a las catastróficas consecuencias que tuvo con el señor Wickham. En ese sentido, el señor Bennet puso por encima las necesidades de sus hijas la comodidad propia, por lo que aquí tiene un punto totalmente negativo. Ahora, para dar mi calificación final sobre esta característica, y viendo que tenemos un empate técnico, voy a ser magnánime y otorgarle a esta característica un sí cumple. Y esto porque pienso que su intervención en la escena del compromiso con el señor Collins fue fundamental. La atención del señor Bennet a sus hijas se centra en los casos en que ocurre algo, como vimos en la característica anterior. De resto, el señor Bennet únicamente interactúa con ellas durante los espacios comunes que comparten. De resto, el señor Bennet se mantiene distante de ellas. No está interesado en saber cuáles son los pretendientes de cada una. De hecho, él no asistió al primer baile de la asamblea, y cuando la señora Bennet intentó contarle todos los detalles de esta, simplemente le indicaba que no quería saber con quién bailó y que hubiera preferido que Jane se hubiera torcido el tobillo. Asimismo, tampoco prestó mucha atención a su educación. Les puso a su disposición los maestros que pudieran necesitar, pero no las incentivó para que estudiaran, y sus hijas menores evidentemente no lo hicieron. Así que en cuanto a atención, el señor Bennet evidentemente no cumple. Llegamos a la última característica, en relación a la aceptación de la responsabilidad. En este caso, el único incidente que existe es cuando Lydia se escapa con Wickham, y en este caso acepta completamente su responsabilidad en el asunto y hace cuanto puede para corregirlo. Y al final, impone un poco de restricciones a Kitty. Así que, en estricto sentido, él sí que asume su responsabilidad y por lo tanto es un simple sí cumple. En conclusión, y ya terminado nuestro ejercicio, los resultados nos arrojan que en definitiva el señor Bennet no es un buen padre en los estándares que nos hemos establecido. En el libro se nos presenta como un hombre gracioso, inteligente, y como es afectuoso con Lizzie, la protagonista, solemos sentirnos inclinados a que nos agrade. Sin embargo, no se puede ignorar que aunque sean divertidos sus chistes hacia su esposa e hijas, su comportamiento nos muestra sus debilidades como esposo y padre, creando un ambiente poco propicio para que sus hijas tengan un buen ejemplo marital de respeto, y que además su apatía crea el cultivo perfecto para que sus hijas menores desarrollen personalidades inadecuadas, poco refinadas y mundanas, afectándolas no solo a ellas mismas, sino también el futuro de sus hermanas. Ahora que hemos terminado el análisis del señor Bennet, ¿qué piensas tú al respecto? Comenta qué piensas del señor Bennet. ¿Y tú, crees que es un buen padre?